humanos que tengo en la mesa. La mesa 3 es sobre la cobertura universal, una manera de asegurar el derecho a la salud para todas las personas. Cuando estaba pensando sobre el tema de acceso universal a la salud y de cobertura universal, cómo podía hacer esa introducción, pues retomando un poco el concepto de alma ata y del acceso y de la atención primaria de salud, de la justicia social, he caído en los vínculos, ¿no? Cómo se forma la OMS. La OMS, cuando se forma, habla de lograr el mejor estado de salud para todos, y ese para todos es probablemente el gran reto actual. En los últimos años, la distribución, aunque se ha aumentado la esperanza de vida, en muchos países la brecha, la inequidad, ese espacio que existe entre los pobres y los ricos simplemente se ha ido trasladando hacia arriba. Y ese es el grave problema, en los 20 millones de personas que mueren anualmente de causa evitable y debido a la injusticia social y a la desigualdad. El año 2000, y ahora Fernando nos lo hablará, para mí fue importante, se hicieron los objetivos de desarrollo del milenio, pero también, no sé si pensáis un poco también como yo, se instauró la fragmentación como un enfoque de salud. Eso nos ha ido llevando hasta que tuvimos que esperar, fijaros, hasta el año 2005, donde fue la primera resolución de la OMS en acceso universal a la salud, hablando de prestación de servicios y protección al riesgo financiero. En el año 2009 se vuelve a retomar en la resolución 6212 el acceso a la atención primaria de salud, pero ya con un enfoque de atención primaria de salud selectiva. Ya no era esa atención primaria de salud de la que hablábamos antes en la mesa anterior, sino esa atención, ese primer nivel de atención. En el año 2010, la Comunicación de Salud Global, también de la Unión Europea, que fue presidida por el gobierno español, donde se habla de los principios, pilares y procesos de un sistema de salud, porque eran sobre los sistemas de salud con un enfoque de equidad, donde se podía lograr ese avance a la universalización de la salud. Pero también el Código de Conducta de Recursos Humanos del que hemos hablado antes, y también el IHP y el Providing for Health, que son iniciativas que han intentado ir colocando el acceso universal a la salud. Hoy estamos en el año 2013 y parece que el debate, yo lo veo en todos los documentos que vamos mirando, para qué queremos después del 2015, parece que nos hemos dado cuenta de que, a pesar de los objetivos de desarrollo del milenio, se ha estancado el avance a la salud, porque no se ha avanzado en la universalización de la salud, de los derechos, no se ha avanzado en la justicia social, en la redistribución de ese bien público. Sin embargo, y ahora nos lo comentarán José Manuel y Fernando, sin embargo, probablemente sea también una trampa el hecho de enfocar de manera exclusiva el tema de acceso universal a la salud, porque habría que definir qué es acceso, si todos entendemos qué es acceso universal a la salud de igual forma, y ese for all del que estamos hablando en distribución. Sin más, pasamos la palabra, creo que Fernando primero. Fernando Carbone fue exministro de Salud de Perú, además ha sido estudiante, ¿verdad, Fernando? Me contaba bastante, de la Escuela Nacional de Sanidad, también compaginó con otro máster en aquella época en Barcelona, que casi lo vuelve loco yendo de Barcelona a Madrid durante unos años, y bueno, ahora está con Médicos Mundi y creo que es un gran luchador por el derecho de salud, y nos va a contar la perspectiva desde Perú y desde el sur, que es una cuestión importante, mantener los dos enfoques e intentar hacer esa necesaria cooperación, a lo mejor sur-norte, en estos momentos. Bien, muchas gracias, señor consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, señor representante diputado del Parlamento de Madrid, José Manuel Freire, señor presidente
de Medicus Mundi España, queridos compañeros, compañeros estudiantes del instituto, compañeros de la salud y la cooperación. Por si acaso, dicen que el éxito del alumno solo habla de la sabiduría del maestro. Yo soy alumno del maestro. Yo quiero dirigirme a ustedes desde el corazón y la razón, desde la experiencia y el sentido común, desde las lecciones aprendidas y desde una reflexión hecha en 2003 en Antigua, Guatemala, que hoy más que nunca adquiere importancia porque allí los ministros de Iberoamérica, incluyendo la que en ese momento era ministra de Salud de España, la doctora Ana Pastor, hicimos, si nuestros problemas son similares, no iguales, las soluciones no pueden ser tan diferentes. Quiero, para esto, para entender mejor el tema, hacer una prudente contextualización brevemente de lo que está sucediendo en varias de nuestras sociedades latinoamericanas. Para esto quiero tomar prestadas prestigiosas voces del continente, de economistas de Chile, de investigadores sanitarios de la Universidad de Caldas de Colombia y del Instituto Sudamericano de Gestión en Salud, el ISAGS, que está en Brasil. Ha surgido, a pesar de modelos económicos exitosos en términos de promedios nacionales, una seria epidemia en nuestra región. Se llama escepticemia. Escepticismo extremo respecto a los políticos, los partidos, los medios, los gobiernos y hasta los futbolistas, porque como no vamos a ir al mundial varios de nosotros, ya tampoco creemos en ellos. Lo anterior se alimenta por una grave corrupción, a veces muy generalizada y normalizada por la propia población, que la acepta en tanto la misma no afecte su vida cotidiana y hasta saque provecho de la misma. El crecimiento económico, que en algunos países es materia de alabanza de organizaciones mundiales, lo cual no es nada garantía porque nos declaran hijos predilectos y ya saben que a veces podemos terminar como bastardos, se acompaña de una profundización de la brecha económico-social entre el país urbano y el rural, entre las capitales nacionales o regionales y el país rural, indígena y campesino. En este contexto, la salud nos lleva imperceptiblemente hacia el campo de lo social y nos coloca en una posición privilegiada de confrontación directa con los grandes problemas de nuestros tiempos y de nuestros países. En la región de las Américas coincide en la mayoría de países que las principales tareas por abordar o terminar de solucionar desde Alma Ata, desde Kazajistán en 1978, siguen siendo reducir las inequidades, superar las dificultades relacionadas con la universalidad y aumentar la cobertura. Y cabe preguntarse por qué estas tareas abordadas por una serie de programas, estrategias y modelos verticales de salud en los últimos 35 años siguen estando pendientes. Al ver cuadros de comparación simples entre países de Latinoamérica, descubrimos que la situación de los modelos sanitarios predominantes, con honrosas excepciones, hasta años recientes, hablan, entre otras características no positivas en América Latina, de fragmentación, de ineficiencia, de inequidad, de cobertura insuficiente, de acceso limitado, de financiamiento insuficiente. Todas estas características, que evidentemente están en rojo y en algunos casos en ámbar, parten al parecer de un enfoque predominante, la focalización de la salud en distintas formas y modalidades. Y ese ha sido el debate de los últimos 35 años, universalizar o focalizar. La idea detrás de las distintas modalidades de focalización es aparentemente buena y lógica. Dejemos a los ricos tal como están y subsidiemos a los pobres, para cerrar la brecha entre ambos. La focalización puede asumir distintas modalidades de operativización: aseguramiento público, programas de ampliación o extensión de cobertura, paquetes básicos, paquetes esenciales. Una aproximación simple al tema parece señalar que hay una lógica en esta propuesta. El sentido común parece respaldar esto. Sin embargo,
La tesis que sostiene que un gasto social orientado por el principio de focalización y que esta es una forma más redistributiva que uno orienta por el principio, que puede orientar por el principio neoliberalista, no es real. Y los argumentos que han ofrecido para sostenerla ahora son seriamente deficitarios y criticados. Una consecuencia seria del principio de focalización es que los pobres recibirán la protección de la salud que el Estado pueda financiar, mientras que la gente que tiene recursos económicos, los ricos, recibirán lo que cada uno pueda comprar. Esto implica la existencia de un sistema público o públicamente financiado para los pobres y un sistema privadamente financiado para los ricos, y esto produce segregación. Esto de inmediato produce una segregación de sistemas, y una vez que los sistemas están segregados, es inevitable que los servicios para los pobres sean peores que los servicios para los ricos. Disculpen que lo diga la bruta, pero puede terminar siendo una pobre salud para los pobres. El Estado normalmente tendrá menos recursos que los ricos. ¿Por qué? Porque como no usan el sistema público, por temas de calidad, por temas de accesibilidad, de listas de espera, también se sienten menos motivados a tributar para sostener algo que no utilizan. Más aún porque acuérdense que las teorías del mercado de la década de los 80 que decían que el mercado, el libre mercado, iba a resolver la pobreza, tuvieron un pequeño error. No analizaron que los seres humanos no tendemos a compartir solidariamente, sino a acumular. Y nadie puede negar que la riqueza en el mundo ha crecido, y como bien dijo el señor consejero, se ha terminado concentrando en algunos espacios en vez de haberse distribuido equitativamente en otros. Y que hemos seguido en ese afán de un estado de bienestar sin tomar conciencia de ese exceso de acumulación, cuando al mismo tiempo había gente que no tenía los recursos básicos. El Estado, al proveer esta menor capacidad de servicios y hacer que los oficios ofrecidos a los ricos sean superiores a los que provee el Estado, genera una competencia justamente para eso, para que no sean superados por los servicios de provisión gratuita. Además, esto facilita una mayor desigualdad en el largo plazo. El principio de la focalización tiende a independizar los intereses de cada grupo y transforma el gasto social en un mecanismo más efectivo para asegurar que el pobre, lamentablemente, su hijo, su nieto, su sobrino, o sea, generacionalmente, lo siga siendo, y que el hijo, el nieto, el sobrino del rico lo siga siendo. Los servicios de los pobres generalmente son administrados por quienes no los usan, y por lo tanto no se van a preocupar mucho porque no les afecta en términos reales. Disculpen que lo diga la bruta, pero me merecen ustedes respeto y quiero decir las cosas como son. Por el contrario, cuando se responde a un principio universalista, la salud es integrada. Entonces, cuando quienes tienen poder, influencia o responsabilidad política tienen que defender los servicios integrados, como ven que sus intereses también están atendidos allí, lo harán como debe ser. Cuando quienes tienen poco poder e influencia reclaman la defensa de sus intereses, sus reclamos serán recogidos porque quienes tienen poder e influencia y también tendrán que ser atendidos en esos servicios. Un ejemplo del anterior, y lamento decirlo, lo pueden ver ahí, son las situaciones de Guatemala, de Chile, de Colombia y de Estados Unidos, aunque no figura allí. Cuando en el 2001 invitamos a Chile y a Colombia a hablarnos de su proceso, de la Ley 10, de la 600, de las ISAPRIS, lo primero que nos dijeron los dos países es: no hagan lo que hemos hecho nosotros. No solo porque no está funcionando esta gestión privatizada de la salud pública, sino lo que fue peor, nos dijeron: no sabemos cómo resolver el problema, no podemos retroceder. Y hoy, 12 años después, no pueden retroceder, quieren y no pueden. Es muy difícil. México está optando por un camino de esa naturaleza. Ustedes saben que estamos hablando de atención horizontalizada en la primera atención. Y quienes no creen en esto se han inventado un término muy bonito para ver si nos distraen, que se llama: bueno, pues como no puede ser lo vertical y a lo mejor lo horizontal es muy radical, ¿qué les parece lo diagonal? Bueno, ese es vertical pero un poquito torcido, entonces... No, esto es distinto.
Por años, por décadas, estos 4 países latinoamericanos han focalizado su gasto social en salud, resultando todos ellos con índices de desigualdad especialmente agudos. Y al contrario, hay países cuyos índices de desigualdad son los más bajos, que se caracterizan por estructurar su gasto sobre la base de un principio de universalidad. El principio de focalización es una respuesta muy fácil a la pregunta de quiénes deben ser beneficiarios de los programas sociales. Solos los que no pueden comprar servicios. Sin embargo, el sentido de las políticas sociales es otro, es tender a la igualdad, es tender a la inclusión social y no solamente eliminar la pobreza y segmentar la sociedad. La mercantilización de la salud supone una vulneración del derecho humano a la salud, en tanto cuanto esta, la salud, debe ser entendida como un bien público no sujeto a rédito económico. La focalización plantea una segmentación de las funciones de salud que deben ser responsabilidad del Estado. Primera, rectoría, que a veces está en los ministerios de salud y a veces está partida con la seguridad social, con la que es bien difícil trabajar. Segunda, la prestación de servicios públicos, a veces fragmentados, prestación de privados con gestión pública o gestión privada, del financiamiento. Hay cajas selectivas, hay seguridad social, hay financiamiento por impuestos, y de la supervisión, de las superintendencias nacionales de salud, que a veces solo pueden entrar a un campo y no pueden entrar al otro. El principio opuesto a la focalización es el principio de la universalización, mediante el cual el gasto público debe beneficiar a todos, ricos y pobres. La organización del derecho a la salud es en el marco de la universalización de la protección o la seguridad social, ahí se inserta la organización de la salud, va por delante de la universalización del acceso y la cobertura. Si el derecho a la salud, si el derecho a la seguridad social es universal, entonces el acceso y la cobertura son universales. Todo para todos. Después del derecho a la vida, el derecho a la salud es el derecho más importante. La universalización parte del principio de lo que debe ser en Alma Ata el cuidado integral de la salud para todos y por todos, como dice David Tejada Rivera. Por eso que en esa pirámide fractal, derecho a la salud está al medio. De paso, una prueba rápida, 5 segundos. Hasta ahora lo he hecho en 6 escenarios de los que vengo trabajando y nadie ha respondido. ¿Cuántos triángulos equiláteros hay ahí? A la 1, 14. a la 2, 13. a las 3, una paella, a las 4, Bueno, no más. 17. Joder. Me salvé de la paella. Bueno, no importa. Pero efectivamente, en Alma Ata hay un mensaje olvidado que habla de cuidado. Ay, se corrió, disculpen, cada vez que cambio de máquina se corre. Pero el mensaje olvidado es ese, cuidado integral de la salud para todos y por todos. Mensaje que al final les comentaré con David Tejada Rivero o con la doctora Rodríguez, ministra de El Salvador a los 95 años. David Tejada a los 94, son muy jóvenes los dos, yo digo que son 2 doctorados ambulantes que hay que aprovechar cuanto antes. El derecho a la salud es un elemento que ha terminado por dar solidez a la apuesta por la renovación de la atención primaria, acelerando que el sistema de salud sea de calidad, sea con calidez, esté disponible y sea accesible y aceptado por todos. El derecho a la salud es en el primer nivel de atención, se cumple siempre y cuando se organicen equitativamente los recursos, se garantice la cobertura universal, se aborde con integralidad, con ordenamiento territorial, con calidad y se articule con la población y con sus actores. El derecho a la salud debe concretarse a partir del reconocimiento del Estado como sujeto de obligaciones y del empoderamiento de los individuos como sujeto de derecho y de responsabilidades. Todos somos responsables de nuestra salud, y no solo en el tema del autocuidado. No es únicamente responsabilidad del Estado, y eso hay que decirlo con mucha claridad. Y esto nos tiene que llevar a hacer énfasis en temas como el financiamiento. Podemos discutir todos los que quieran, yo sé que Bismarck le funciona a los alemanes porque son alemanes, pero el tema del financiamiento con impuestos solidario, el que tenga que pagar más que pague más, el que tenga que pagar menos que pague menos, el hecho de una buena formalización de la economía y una mejora de los sistemas de recaudación y lucha contra la evasión, son los que hacen del financiamiento solidario
para que tengamos a través de él servicios públicos de calidad y con calidez, y que no tengamos servicios públicos básicos de mala calidad y solamente financiados para los que pueden aportar o pueden comprar servicios. Que por otro lado les digo una cosa, en el Perú en este momento tenemos una seria discusión porque las aseguradoras están comprando en paquete clínicas, cadenas de farmacia y cadenas de laboratorio y estableciendo protocolos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. La salud es arte. A mí mis maestros, yo soy sanmarquino de la irreductible y gloriosa revolucionaria Universidad de San Marcos, decana de las Américas, y mis maestros me enseñaron que lo nuestro es arte, no somos mecánicos, con el mayor respeto a los mecánicos, creo que no hay ningún mecánico acá, pero lo nuestro es arte porque tratamos a personas únicas, individuales y irrepetibles, cada uno es una obra de arte. Entonces lo nuestro es arte y no puede ser limitado por temas financieros. Aquí el tema es totalmente claro en ese sentido. Cuando los sistemas de salud hacen énfasis en la atención curativa limitándose al tratamiento de enfermedades sin abordar el origen de esta, ni su impacto familiar y comunitario, no podemos hablar de un efectivo derecho a la salud, sino de un derecho a la curación. Y de eso es lo que se está hablando ahora. Cuando se habla de cobertura y de acceso, pero no de derecho, como lo más importante, solamente estamos hablando de derecho a la curación. A nivel global, los compromisos más importantes a los que actualmente deben responder los diferentes estímulos públicos de salud incluyen la renovación de la atención primaria de salud, ojalá pronto, cuidado integral de salud para todos y por todos. Ya saben que David Tejada dice, ¿no?, que la palabra en Alma Ata era care, cuidado, y se la cambiaron por atención, que es hospitalaria, limitada. El cuidado es integral, es amplio, es holístico y queremos que se retome eso. Están las recomendaciones de la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS, está la Agenda de Salud de las Américas y está el planteamiento de redes integradas de servicios de salud justamente orientadas a atender el derecho de todas las personas. Y todos ellos contienen los principios necesarios no solo para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio que estamos demostrando que no se van a cumplir en muchos casos porque no fueron pensados de una manera integral y holística, sino también para enfrentar los nuevos desafíos de la salud pública en el mundo post-2015. Todos ellos pasen de la Organización de Derechos a la Salud. Y por eso en Helsinki, en la reunión desarrollada este año, ahí dijeron, desarrollo es igual a salud en todas las políticas públicas. Todas las políticas públicas tienen que ser coherentes con salud. La salud tiene que ser la reina, no tiene que ser la cenicienta. Por eso, recientemente en un seminario internacional que se desarrolló en Lima y contó la presencia en la OPS, en la Agencia Española de Cooperación, de la ministra de Salud, de los viceministros de Ecuador, de Bolivia, de El Salvador, de representantes de estos países y de España, se lanzó una idea atrevida que durante un tiempo trabajamos silenciosamente con David Tejada de Rivedo. David está al medio de la foto de arriba, no lo van a ver, es aquel que tiene una tarjetita blanca, él es muy informal, dice que tiene ya a su edad el derecho de no usar nada que le cuelgue, por la corbata, evidentemente, eso es lo que él dice. Pero en ese contexto, para nosotros fue mucha emoción que la ministra dijera que el modelo de atención integral en salud es el modelo del país. No lo había dicho durante año y medio, la gente de OPS estaba muy contenta también por ese pronunciamiento, que la formación de recursos humanos es la prioridad, que el primer nivel de atención tiene que ser el privilegiado, que hagamos APS todos, y al final termina con lo que habíamos dicho con David, que ojalá el 2014, ojalá a finales de 2014, tengamos en Perú, Lima 2014, Alma Ata más 36, la salud de las Américas al 2050. Vamos a ver cómo lo hacemos, ayudados por la cooperación española, la cooperación navarra, hasta donde podamos, involucrando a otras agencias, pero tratando de retomar lo que Alma Ata debió ser, lo que no fue y debería ser, actualizando. Hoy voy a tener que añadir Argentina, después lo que he escuchado por ahí, resulta que también están metidos en esta onda de los modelos de atención integral en salud. Si estos modelos se van extendiendo, ya que la sigla es maíz, pues vamos a tener un campo lleno de maíz, ojalá que sea bueno para cosechar a futuro.
Y lo que hay que entender y hay que explicarle a nuestros gobiernos qué es lo que queremos hacer desde la propuesta, es que un nuevo modelo necesita piezas nuevas. El Ford Modelo T fue excelente, extraordinario carro, pero les aseguro que lo desarmamos y no hacemos un Lamborghini 2013. No se puede. Nuevo modelo, nuevas piezas, y lo curioso es que todos tenemos las piezas. Lo que hay que hacer es saber armarlas, ser un buen armador, paciente de rompecabezas, y va a funcionar. Y eso lo hacemos los latinoamericanos porque decimos que creemos en el sumas causae, que es el vivir bien, el buen vivir, el ser más por lo que se es y no por lo que se tiene. Y eso coordina con lo que decimos en Medicus Mundi, que es que nos gusta la gente sana y que creemos en la salud para todos. Y muchas gracias. Gracias, Fernando, por esta presentación, la verdad, emocionante, ¿no? Es bonito hablar del derecho a la salud y la justicia, y sobre todo cuando la persona que habla se emociona. Vamos a tener ahora a José Manuel Freire, que es jefe del Departamento de Salud Internacional y de la Escuela Nacional de Salud y de Sanidad, director de Salud Carlos III, aparte de buen colega y profesor conocido por todos. Vamos a tener 20 minutos. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Enhorabuena a Medicus Mundi. Es un privilegio compartir ideas y sobre algo tan importante, precisamente en el 50 aniversario de una organización como Medicus Mundi. Siento que los alumnos de la escuela se hayan tenido que ir y se pierdan la presentación del doctor Carbone. La mía tendrá ocasión de irla a la escuela de cuando en cuando, por lo menos las ideas. Aunque Sergio me ha dado amablemente 20 minutos, yo intentaré consumir menos, sobre todo para simplificar un poco lo que es mi presentación. Yo tomaría de donde lo ha dejado Fernando, por supuesto compartiendo los objetivos, pero dándole una cierta perspectiva pragmática. Estoy tentado casi de no pasar las diapos y sencillamente comentar las cosas que quería decir, porque no necesito pasarlas, a lo mejor alguna cosa no recuerdo. Vamos a ver, frecuentemente hablamos de cobertura universal y hacemos de ella, como es lógico, cobertura universal en salud, un elemento, una conquista clave como parte de los derechos humanos. El problema es que la conquista de la cobertura universal es la causa de otras conquistas. La conquista del desarrollo humano, del desarrollo socioeconómico, y un componente de ese desarrollo socioeconómico es esto, del desarrollo de la protección social. Muy a menudo desvinculamos estas tres cosas. O sea, en primer lugar, partiendo de la visión de los determinantes de la salud. La salud depende de muchas otras cosas, aparte de los servicios de salud. Tenemos entonces un primer contexto, si queréis, en términos de capa de cebolla, que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico, desarrollo humano. Nivel de desarrollo de una sociedad que se mide, entre otras cosas, por el tamaño del Estado, que a menudo se nos olvida. ¿Y cómo se mide el tamaño del Estado? El tamaño del Estado se mide en presión fiscal, base fiscal. No existe Estado si la sociedad no pone en común dinero para darse educación, para darse servicios públicos, este tipo de cosas. Entonces, esta es una primera reflexión que es clave. En definitiva, cobertura universal en salud, es decir, acceso a servicios sanitarios cuando uno está enfermo, que hablamos de eso, pero si no, nos despistamos. Hablamos de eso. Hablamos de que la gente, como has dicho tú, Sergio, no caiga de la pobreza en la miseria absoluta por el hecho de que un miembro de la familia está enfermo. Hablamos de esto, no hablamos de otras cosas. Entonces, bien, ¿cuál es la situación hoy de partida en la mayor parte de los países del mundo en desarrollo? Básicamente, que se pueden dividir como la situación se puede etiquetar como en tres bloques muy desiguales. Un primer bloque
de las élites del país que cuando están enfermas vuelan al extranjero o tienen pequeños nichos de excelencia en su propio territorio. En algunos lugares existen segundos bloques en la pirámide social por debajo de esos que tienen empleo formal y en algunos lugares del mundo tienen algún tipo de cobertura. Por ejemplo, funcionarios del Estado y en casi todos los países los militares y los policías tienen algo parecido a seguridad social. Y por debajo de esos están los ciudadanos, la inmensa mayoría de la población de los países pobres, que lo único que tienen es lo que el Estado permite llegar hacia ellos. Entonces, ante esta perspectiva, esta es una situación además de que no solamente es de estratos, antes es también de aspiraciones sociales, de pelea por, diríamos, social, por tener cada cual responder a sus expectativas, y hay todo un planteamiento que, bueno, unos planteamientos, lo que te ha referido Fernando, consolidan la focalización en el statu quo. Y entonces para los pobres, servicios de pobres, para las clases medias pues se montan algunos subsistemas de seguridad social y los ricos se manejan normalmente por sí mismos. Entonces, frente a esta realidad que es obviamente insatisfactoria, hay otra perspectiva que en esta misma línea se contenta sencillamente con atender a los pobres y nada más que tiene soluciones para los pobres. Y cuando atendemos únicamente a los pobres, lo único que hacemos es perpetuar la pobreza. Y esto es muy importante de tener en cuenta. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, luego hay otra perspectiva de esta focalización, hay otra perspectiva, si se quiere, voluntarista, de optimismo de la razón, del corazón, que dice, bueno, cobertura universal, ya y para todos igual. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Y en qué plazos? ¿Y en qué cosas? Y la realidad es, bueno, a lo mejor nos convendría analizar, igual que hacemos en otras cosas de la vida, cómo los países desarrollados que hoy tienen cobertura sanitaria han llegado a donde están. Y en todo el discurso internacional me falta una pieza. Y esta pieza que me falta, y lo vengo diciendo mucho, y Sergio debe estar aburrido, pero al menos me lo has escuchado en 2 ocasiones, es que me falta la pieza de la seguridad social, de la protección social en salud. Y no hay de la protección social en salud y de la protección social en todo. Una sociedad desarrollada depende hoy de la electricidad y de Internet, creo que Lenin decía algo parecido. Pero depende de una manera que no somos conscientes de la seguridad social, del sistema de protección que da pensión, que cubre enfermedad, etc. Y yo lo que veo es que en toda la reflexión, o al menos en una parte del mundo, y en la reflexión dominante que se hace en inglés, falta esta perspectiva. No así en la reflexión que se hace en inglés también, pero desde las perspectivas, dicho sea con todo cariño, a Bismarck. La Agencia Alemana de Cooperación de alguna manera exporta su experiencia y por donde quiera que va trata de montar sistemas de protección social. Porque en un país básicamente prospera porque consolida unas clases medias potentes en las que de alguna manera tratan de confluir los que no llegan al estatus de clase media y son pobres. Para los pobres, bien, hay que aliviarle la pobreza, pero nadie quiere únicamente tener aliviada la pobreza. Quiere tener un estatus de protección social, esto que llamamos clases medias, que lo tenemos en nuestro país, pero se nos ha olvidado a los españoles de dónde venimos e incluso dónde estamos. Y a mí ya me gustaría ver a la ECID promoviendo protección social, difundiendo la seguridad social, porque la seguridad social es el mecanismo por el cual todos los países desarrollados, absolutamente todos, y algunos que no son tanto los desarrollados, y por ejemplo Costa Rica, han logrado cobertura universal. Si hubiera tenido tiempo a presentar las diapos, pues comentaría el caso de Japón, que me lo he leído hace poco y me parece muy interesante, pero todos conocéis el caso español. Y yo sencillamente lo que invito es a meter esto en la ecuación y a dejarnos de un lado el voluntarismo de, vale, cobertura universal, pero ¿cómo? Y esto lo podemos traducir luego a casos concretos. Por ejemplo, México. México, su seguridad social, como sabéis, tiene 3 subsistemas de seguridad social, uno para el Pemex,
va a llegar a 300.000 habitantes, a 300.000 personas, otro para los trabajadores del Estado, ISTE, 10 millones de ciudadanos, y otro, el IMSS, Instituto Mexicano de Seguridad Social, que nació cuando nació el sistema, la Seguridad Social española, que debe cubrir ahora unos 50 millones. Desde una perspectiva de experiencia internacional, cualquiera aconsejaría a un observador externo, diría, diablos, dada esta situación, lo más lógico sería intentar que crezca el IMSS, aumentar la cobertura de IMSS, que casi llega, pues, 50-60% de la población, y lo que se hizo por ejemplo, en España, lo que se hizo en Costa Rica, una vez que la población, diríamos, que está en beneficencia, por así decirlo. Esos que los de Colombia llaman carnetizados, la carnetización de los pobres. Una vez que ese sector está identificado y alcanza un 20 o un 30%, es muy posible, es factible aplicar solidaridad colectiva y tenemos un escenario en el cual, bueno, pues como sucede en España o Costa Rica, aunque en España el amigo Juan Gervas ha mencionado que hay unos españoles más iguales que otros, pero son pocos, nada más que 2.300.000, es verdad, son influentes, escriben los papeles y hacen leyes, eso dejamos para luego. Entonces, esto es de alguna manera condensado el mensaje que uno quería transmitir. No sé si he consumido de tiempo que hemos dado, y luego sin duda salen cosas o comentarios de cómo hacerlo, la experiencia de otros países, que podemos aprender de Tailandia, por ejemplo, o incluso de la evolución actual de algunos países europeos. Por ejemplo, antes ha mencionado el doctor Infante el nuevo cambio en Francia, pero es que en Francia el 90% de los franceses tienen ya su médico de cabecera, los llaman ellos médecin traitant, no es obligatorio, pero la mayor parte de la gente piensa que lo es y lo usa. Es interesante, los alemanes caminan hacia eso, por ejemplo, y sacamos algunas conclusiones de cómo avanzar de una situación desigual, de país que tiene, como tienen prácticamente hoy toda América Latina, con escasas excepciones, pues estos tres bloques que decía al principio, los muy ricos, los que tienen algo formal, y los que dependen de, en fin, de a dónde llegue el Estado. Y podemos analizar, y a lo mejor es de interés, que alguien cite, por ejemplo, qué ha pasado en Brasil. Aquí hay gente que conoce muy bien Brasil. En 1988 los brasileños se dieron a sí mismos una democracia, y parte de la democracia se dieron el Sistema Único de Salud, el SUS. ¿Qué fue el Sistema Único de Salud? Una gran conquista de los corazones más sensibles y solidarios de Brasil. Pero, de alguna manera, su planteamiento voluntarista lo que hizo fue que, por así decirlo, nacionalizó la atención sanitaria de la previdencia social, de la seguridad social. Y lo que unos metieron por la puerta, otros sacaron por la ventana. Y hoy, cuando alguien mira cómo está Brasil, esos 40 millones que antes tenían seguridad social que les distinguía de los de abajo, hoy vuelven a tener, pero ya tienen una sanidad privada, que como pasa con las ESAPRE chilenas, me temo que será para las generaciones futuras. Porque los privilegios se implantan poco y se sacan con gran dificultad. Entonces conviene tener pragmatismo, conocer la realidad y sencillamente a veces el infierno está empezado de buenas intenciones y no vale únicamente con corazón. Hay que tener cabeza, conocer qué es lo que es posible, qué es lo que ha funcionado en otros lugares y tratar sencillamente de ver ventanas de oportunidad y, como decía antes, escuché antes a Juan Gervas también, ver esos políticos visionarios que pueden en algún momento aprovechar esas ventanas de oportunidad y hacer que cambien cosas. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Un placer igualmente. Veo en el discurso, yo creo que por este último año, ¿no? Que es un discurso potente, de verdad. Yo voy a recoger alguna pregunta del foro, pero tengo muchísimas preguntas que hacer, así que sí,
Bueno, voy a hacer yo una, a ver si, hasta que sí, venga. Bueno, primero una pregunta de pura curiosidad. Tanto en tu presentación como en la de Juan Carlos, México no sale en el plano. Así que pones el Cono Sur, pones Centroamérica y no pones México. No sé si es algo ideológico, o sentimental o... Y esa es una cuestión. Y la segunda, que ahora ya va más allá. El acceso no es suficiente, ¿eh? Porque el acceso nunca es equitativo. Los que vamos con pajarita somos tratados de manera muy distinta que si vamos con mono, con overol. Y está demostrado en todos los sitios del mundo, con números, con cifras. La probabilidad de una vez que entras con un infarto de miocardio, si eres rico, de salvarte es mucho mayor que si eres pobre, una vez que tienes acceso. Así que el acceso tiene que ser acceso efectivo a los cuidados necesarios. Y eso creo que no se debe olvidar cuando se habla de acceso universal, porque si nos quedamos con el solo acceso, la formalidad no significa nada. Especialmente porque los pacientes son cada vez más complejos. Pero la pregunta es si los pacientes son cada vez más complejos o los sistemas son cada vez más simples. Porque a lo mejor es que los sistemas son muy simples. Así que cuando se habla de acceso, sistemas complejos que puedan dar respuesta. Y ya termino, una cosa que se me había olvidado, pero porque el acceso también es en el mundo rural. Y ya salió aquí varias veces. Yo he sugerido en Brasil varios incentivos raros. Uno con Vicente Ortún de Pompeu Fabra sobre más pago cuanto más tiempo estés. Así que cuanto más tiempo estés en el mismo pueblo, más pago. Pero más pago un poco disparatado. Cuando estés 10 años es que casi eres millonario. Y si te vas, lo pierdes. Porque en el siguiente punto empiezas de cero. 1. Y 2. Tus hijos van a las mejores universidades cuanto más años tengas de permanencia en el mismo sitio. Así que tú llevas 10 años, tienes derecho a la Universidad de San Marcos. Pero si llevas 20 años, tienes derecho a la Universidad de Oxford para tus hijos. Muchísimos padres estarían dispuestos a sacrificar su vida, si se supone que se sacrifica, para conseguir esos beneficios para sus hijos. Los incentivos no son siempre económicos. Así que eso a lo mejor mejoraba el acceso a los... Entonces las dos cuestiones, el acceso completo y el mundo rural. Sobre el mundo rural, hay varios países de América Latina que lanzan a sus graduados después de terminar la carrera un año de trabajo por ahí en lugares remotos. Yo tuve el privilegio de un amigo peruano que me hizo pasar su diario de cuando estuvo por esas tierras. Es interesante, de nuevo, cómo la historia de otros países puede ilustrar otras. Evidentemente, un año posgrado en estas zonas rurales, en fin, todo el mundo se puede imaginar que era de sí. Pero en este sentido es interesante mirar la historia de España, y creo que escribimos Juan, Comana Rico y yo un artículo sobre esto. El Estado español, pobre como era, a finales del 19, colocó en todos los ayuntamientos rurales 4 graduados universitarios, me parece, el veterinario, el médico,